Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu sacrificio glorioso, por tu sangre derramada por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque recordamos lo que nos enseña tu palabra, que tú nos has dado a nosotros gracias sobre gracias, Señor. Gracias, Padre, porque cuando tú, oh Dios mío, tuviste la plena voluntad, Señor, para no hacer nada, Señor, no crear nada en este mundo, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, por el puro amor de tu voluntad, Señor, tú decidiste crear al hombre, Señor, del polvo de la tierra. Y no solamente eso, Señor, sino cuando aún nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, Señor. Esa gracia, Señor, que se derrama y abunda sobre gracia, Señor, lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Hoy pongo mi vida en tus manos, la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor, y que sea tu Espíritu guiándonos y dirigiéndonos, Señor, en este servicio, en esta predicación, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y todos aquellos, Dios amado, que van a escuchar tu voz, Señor, en este día, puedan ser consolados y confortados, Señor, puedan ser animados, Señor, y a la vez exhortados, Señor, por parte tuya, Señor, y de tu palabra, Dios amado. Señor, aquellos que estamos presencial, Señor, y los que van a oír, oh Dios mío, a través de las diferentes plataformas, Señor, de la congregación, que sea tu nombre glorificado en la vida de cada uno de ellos y de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero invitarles, amados santos de Dios, que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 11, queridos hermanos. Mateo, capítulo 11. En esta semana, hermanos, mientras estaba en casa, recordé algunas escenas de mi niñez. Y en una ocasión, amados, mi mamá estaba pasando por una situación difícil en su matrimonio. Y recuerdo que ella, hermanos, se encerraba en su cuarto, se escondía. Se escondía, hermanos, y lloraba y se lamentaba porque ella estaba sufriendo mucho y no quería que yo la viera llorar, hermanos. Mi abuelito vivía en el pueblito más cercano de nosotros. Nosotros somos de una comunidad que se llama Las Cañas y el pueblito más cercano se llama San Isidro. Mi abuelito cada día iba a la casa porque ahí tenía él, le gustaba estar ahí reparando la propiedad, levantando los alambres, dando mantenimiento, limpiando, muchas actividades hacía él en la casa y encontraba muchas cosas que hacer. Y en una de esas, hermano, en una mañana, mientras mi mamá estaba llorando, mi abuelito entró y la encontró en esa condición. Y yo estaba, hermanos, detrás de la puerta de la casa, escuchando que mi mamá estaba llorando y yo no quería, ella no quería, perdón, que yo la viera. Mi abuelito entró y él entendió, pues, que mi mamá estaba sufriendo en su condición. Y lo único que yo recuerdo, hermano, así como en un sueño, es que él le dijo unas palabras mientras la abrazaba, le decía, ¿sabes qué, hija? Uno a este mundo no solamente vino a gozar, sino también vino a sufrir, le decía él. Entonces hay muchas situaciones difíciles, hermano, que el ser humano pasa en su vida. Uno incluso pensaría que incluso los niños no se preocupan, ¿verdad? Pues yo les tengo una noticia que mientras vivía con el hermano Nelson, algunos de ustedes sabrán que el hermano Nelson tiene una mascotita que se llama Panchito, es un gatito él. Panchito en una ocasión, hermano, lo llevaron a la clínica, ¿se acuerdan, tío? Lo llevaron a la clínica y cuando le dieron, hermano, eh, su, su, su diagnóstico, ¿no? Del examen médico que le habían hecho, le dijeron de que estaba estresado, hermano. Entonces, imagínense, un gatito que estaba estresado, le dieron sus medicinas naturales, ¿verdad, hermano? Para que él pudiera rehabilitarse, ¿no? Y mi tío me decía a mí, pero ¿de qué estará estresado Panchito? ¿Será que paga los biles o qué será lo que le pasa? Me decía. Alguna preocupación que tiene, bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, pues, hermano, que hoy en día hasta se dice que incluso los animalitos, ¿verdad? Sufren de cierta clase de estrés. Pero vamos a ver, hermanos, qué nos dice la palabra del Señor y por qué razón estoy hablando y comentando todas estas cosas en las que he introducido el sermón de esta hora. Mateo capítulo 11, hermanos, versículo 28 y versículo 30. Mateo 28, versículo 11, perdón, Mateo 28, perdón, hermanos, Mateo capítulo 11, versículo 28 y al versículo 30. Leo para ustedes la palabra de Dios y ustedes la pueden seguir con su vista.
Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice su palabra. Hermanos, como introducía el sermón, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos llevado una carga muy pesada. Eso es algo que es inevitable para nosotros, hermanos. Muchas veces hay preocupaciones en nuestras vidas y esas preocupaciones pueden ser múltiples. Muchas veces son preocupaciones familiares, muchas veces son preocupaciones económicas, muchas veces son preocupaciones de salud, hermanos. Muchas veces son preocupaciones porque tenemos una lucha espiritual, queremos acercarnos cada día más a Dios y a veces nos sentimos cansados, sentimos muchas veces como si no tuviésemos el tiempo y todas esas cosas, hermanos, se van volviendo como una carga cada día en nuestra vida. Y no solamente eso, hermanos, sino que muchas veces nosotros, cuando hemos venido a los pies de Cristo, venimos con heridas del pasado, con sufrimiento, con abuso, hermano, que muchas veces, incluso por pena, el ser humano, aún siendo creyente y siendo cristiano, no comenta, hermanos, por pena, como les digo, por muchas situaciones difíciles que pueden pasar. Y todas esas cargas, hermanos, día a día, con la que el ser humano va acarreando, va, hermanos, siendo cada día más pesadas y como consecuencia, hermanos, roban, ¿qué cosa? La paz, roban el gozo del creyente y muchas veces, hermanos, ahogan, perdón, hasta la fe, incluso tratan de robar nuestra fe. Pero Jesús, hermanos, con una dulce voz hoy hace una invitación y nos invita y dice en el versículo 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y yo hice un par de preguntas por acá, hermanos, que ustedes pueden responder o podemos respondernos de manera personal. ¿Dónde estamos depositando nuestras cargas el día de hoy? Estamos depositando nuestras cargas en nuestras fuerzas, estamos depositando nuestras cargas en los demás, estamos depositando nuestras cargas, hermanos, en alguna especie de pasatiempo, como desconectarnos un poco de la realidad en la que nosotros estamos viviendo, pero cuando todo eso pasa, hermanos, es como aquel que trata de acobijarse bajo alguna especie de adicción, pero cuando pasa la consecuencia o pasa, hermano, el efecto de la sustancia, hermano, vuelve a caer en la realidad. ¿De qué manera o dónde estamos nosotros depositando nuestras cargas en todas estas cosas o las estamos depositando en Cristo, hermanos? Hoy quiero mostrarles, hermanos, cuál es el verdadero descanso en el cual ninguno de nosotros, hermanos, debemos de rehusarnos, porque hay una realidad de la vida de nosotros, es que nosotros no podemos huir de los problemas, hermanos. Siempre habrán problemas, siempre habrán dificultades, siempre habrán cargas, hermanos. Pero, hermanos, nosotros debemos aprender a depositar nuestras cargas en el Señor Jesucristo y abrazar sus promesas para poder encontrar el descanso. ¿Para qué, hermanos? No solamente para nuestro cuerpo, dice su palabra, para nuestras almas, dice su palabra. Así que yo quiero, hermanos, que nosotros vayamos ahí a la primera invitación que hace el Señor en el versículo 28. Esta es una invitación general a todos aquellos que están escuchando el mensaje del Señor aquí en este sermón que Él está dando. Y el Señor dice, venid a mí todos, dice el Señor. Todos, dice el Señor. Hermanos, todos aquellos que hemos estado cargados, que estamos cargados, que sentimos ese peso en nosotros por múltiples cosas, hermanos. La invitación del Señor es que vayamos a Él y es todos, hermanos. Todos aquellos que están cargados tienen la invitación. Todos aquellos que estamos cargados tenemos la invitación del Señor Jesucristo para depositar en Él, hermanos, toda esa carga. No necesitamos seguir cargando nosotros, hermanos, todas esas cosas. Todos, hermanos, nadie queda fuera de ello. Todos estamos invitados. ¿Qué podemos decir nosotros, hermano Kevin? Pero, ¿cuáles son esas cargas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que depositar en el Señor? Porque usted nos habla de depositar las cargas, la palabra nos habla de depositar las cargas, pero ¿qué es lo que carga al ser humano? Yo he estado orando, hermanos, y he estado hablando con algunos hermanos y les he estado comentando, hermanos, sobre las diferentes situaciones o las diferentes
áreas en la vida del creyente, en la vida del ser humano, en la que el hombre se puede cargar. Hermanos, hay cargas que son emocionales, hay ansiedad, hay depresión, incluso, hermanos, hay sentimientos de soledad y esos son cargas emocionales. Pero también hay cargas espirituales, hermanos, como la culpa. Esa es una carga espiritual. El pecado oculto, hermanos, y la culpa que produce ese pecado es una carga espiritual. La falta de perdón, hermanos, es una carga espiritual. Pero también no solamente cargas emocionales y cargas espirituales, sino también cargas materiales, hermanos. ¿Cuáles son esas cargas materiales? Bueno, quizás alguno esté endeudado, hermanos. Quizás alguno esté en la incertidumbre laboral o haya algunas necesidades básicas, hermanos, en su vida cotidiana. Y todas esas cosas, hermanos, se van acumulando. Se van, hermanos, acumulando en nosotros. Y eso, hermanos, es un peso terrible en nuestras espaldas. Yo traía una ilustración muy sencilla. Yo, hermanos, tendría, o cualquiera de nosotros tendríamos la capacidad de tomar un costal o un bulto de 40, 50 kilogramos y de poder cargarlos, hermano, en una distancia considerable, qué sé yo, de aquí allá donde está la rotonda, y nosotros podríamos ir, pero si nosotros tomamos esa carga y comenzamos a avanzar cada vez más, hermano, una distancia mayor, lo que nosotros vamos a ver, hermano, es que nuestra espalda se va a comenzar a resentir y nuestras piernas se van a comenzar a flaquear, nuestra espalda se va a doblegar, hermanos, y eso es lo que pasa, hermanos, también con nosotros. Cuando caminamos demasiado cargados, hermanos, tendemos a cansarnos. Mire lo que dice el Salmo 38, hermanos. Salmo 38, versículo 4. Dice la palabra del Señor, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes tienen en su posesión o han utilizado, seguramente que sí, hermano Kevin, ese es algo que en el siglo XXI es indispensable, un celular, un móvil, ¿sí? Un teléfono celular. Para todos aquellos que han utilizado un teléfono celular, ustedes saben lo que implica cuando el teléfono tiene muchas aplicaciones abiertas, cuando tiene el buzón de voz lleno, cuando tiene la galería de fotos llena, los videos llenos, y aparte de eso, todo el almacenamiento de los correos electrónicos está lleno, y de repente usted quiere usar el teléfono y ve que la pantalla como que se le pega. ¿No le ha pasado a usted? A veces como que se calienta el teléfono, a veces se apaga solo y se enciende solo, y nosotros tratamos de reiniciarlo para que él trabaje, para que él actúe. Hermanos, de la misma manera como esos equipos electrónicos se saturan con tanta información y limitan la capacidad de almacenamiento que ellos tienen, hermanos, también nosotros, hermanos, nuestra alma, hermanos, se cansa y se desgasta, hermanos, con las diferentes situaciones difíciles que el ser humano eh, tiene que llevar cada día. Y yo hice un cuadro, hermanos, y agrupé las diferentes cosas, hermanos, que son una carga y que muchas veces estorban la vida espiritual de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes y de los niños. ¿Cuáles son las cosas que cargan y que, hermanos, saturan el pensamiento, la mente, el alma y todo el ser de un hombre? Bueno, la responsabilidad económica, la responsabilidad laboral, el hecho de saber que como cristianos somos proveedores y que tenemos que mantener una familia. Eso, hermanos, trae un peso a la vida espiritual del varón. Y no solamente eso, hermanos, el fracaso personal. Cuando nosotros analizamos y nos damos cuenta de la vida de nuestros compañeros de nuestros compañeros de estudio, de nuestros compañeros en la juventud, muchas veces nos comparamos con aquellos otros y evaluamos la vida que nosotros tenemos y nos damos cuenta, oh, aquella persona que vivió con nosotros, que compartió con nosotros, que fueron nuestros amigos, tienen un bonito matrimonio, tienen bonitos hijos, tienen una buena casa, tienen esto y lo otro, y muchas veces nosotros nos encontramos aquí y ese tipo de cosas, hermanos, el trabajo, el temor, hermano, al fracaso personal, al no cumplir las expectativas, hermanos, que muchas veces nosotros nos hemos trazado, cómo va a responder la sociedad, qué piensan de nosotros, el tipo de trabajo que nosotros estamos desempeñando, el rol que nosotros tenemos en la congregación, hermano, son muchas luchas las que el ser humano tiene, el orgullo, hermano, también, las tentaciones, la ira, todas aquellas cosas, hermanos, que solamente están en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, y el Señor es quien lo sabe, hermanos. El fruto incierto.
miedo a perder la estabilidad, la inseguridad, hermanos, sobre cómo será nuestra vida en la vejez, qué va a pasar cuando nuestras fuerzas se acaben, hermanos, todas esas cosas, el fruto, qué va a pasar con nuestros hijos cuando dejen el hogar, la culpa espiritual, el sentir, hermanos, que no crecemos lo suficiente en santidad, todo este tipo de cosas, hermanos, en el hombre, como un ejemplo muy pequeño y reducido, producen una carga, hermanos, en la vida, por lo menos de los hombres. ¿Y qué es lo que produce todo esto? Pierde la paz, pierde el gozo de servir al Señor, trata de refugiarse en la autosuficiencia muchas veces en vez de depender de Cristo y se vuelve muchas veces, hermanos, muy áspero y distante, no solamente de Él, sino también de la familia. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres se preocupan por su familia, las mujeres se preocupan por los hijos. Hay ansiedad por el futuro de los hijos también. Hay ansiedad por la salud de ellas. Hay ansiedad por la fe que se está produciendo en su familia, en su vida personal. Muchas veces, hermanos, la aceptación y el valor personal, hermanos, es algo que afecta a la vida de las mujeres. El compararse con otras mujeres, el sentirse insegura, hermanos, sobre su uso, su apariencia o el rol que ellas puedan estar pasando, hermanos. Todo eso carga a una mujer, esa es la realidad de la vida. Sobrecarga, hermanos, cuando en las tareas cotidianas, sobrecarga en el trabajo, sobrecarga, hermanos, en las cosas del hogar, en la limpieza. Se ve que hay una telaraña por aquí, hay tantas cosas por allá, los trastes están sucios y vemos que muchas veces los muchachos no responden ante la necesidad y todo eso es la madre la que está ahí pensando y viendo, hermano, toda la situación que pasa en el hogar. El ministerio, cuando sabe que tiene una responsabilidad delante de Dios, cuando sabe que Dios la ha llamado para servir y todas esas cosas, hermanos, pasan al mismo tiempo en su mente y en su corazón. La preocupación por el matrimonio, cuando hay falta de comunicación, cuando hay temor a lo que puede suceder más adelante, el temor al fracaso, hermano, se vive en una constante ansiedad. Ante todas estas situaciones, hermanos, dejan muchas veces de confiar para tratar de controlar, hermanos, lo que no se puede controlar. Si la fe se debilita, la relación con los demás, hermanos, se vuelve más resistente. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes tienen, hermanos, hoy en día una crisis de identidad, una crisis de propósito. Ellos, hermanos, se apegan a la moda de la amistad que vean más cercana. Ellos, hermanos, se preguntan quién soy. Algunos se preguntan qué quiere Dios de mí, qué voy a hacer. La aceptación social, la presión de los amigos, el miedo al rechazo, el deseo de querer encajar con el grupo al cual ellos están perteneciendo, hermanos, y el hecho de tener un futuro que es incierto. No saben, hermanos, muchas veces qué es lo que quieren estudiar, qué van a trabajar, qué carreras, cuáles son los sueños, hermanos. Muchos tienen claro, tan definido en todas estas situaciones, pero hay muchos jóvenes que sienten mucho temor, hay muchos adolescentes que tienen temor, hermano, de todas estas cosas. Y aparte de eso, se comienza a despertar, hermanos, las tentaciones, ¿sí? Comienza a despertarse la sexualidad, el deseo o el, 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 el sentirse atraídos por el sexo opuesto también. Y vemos nosotros, hermanos, que hay eh, tantas cosas que se ven en las redes sociales, en las comparaciones que hay en su vida personal, en la vida de su familia, con la ilusión que presentan las redes sociales, hermanos, las tentaciones, la pornografía, tantas cosas, hermanos, que están batallando y que se está batallando con eso. Y aparte de eso, hermanos, el sentimiento de soledad que siempre se presenta, que muchas veces, y como nosotros hemos escuchado, se cree que nadie los entiende, hermanos. Entonces, hermanos, eso los distrae del llamado de Dios. Los distrae, hermanos, del llamado de vivir en santidad. Buscan una confirmación con el mundo para querer encajar, hermanos, en vez, hermanos, de acercarnos a Cristo o de acercarse a Cristo. Muchas veces los jóvenes se sienten inútiles, hermanos. Se sienten, hermanos, como si ellos no tuvieran la capacidad de poder hacer y ejercer todas aquellas actividades que los adultos pueden hacer. Y todo esto, hermano, es una preocupación en la vida de los niños, en la vida de los jóvenes. ¿Y qué hablar de los niños, hermanos? El miedo a la inseguridad, cuando hay discusiones en la casa, cuando hay violencia, cuando hay temor, hermanos, a quedarse solos, la presión de la escuela, el querer sacar buenas notas y el tener temor a fallar
obligación que tienen, hermanos, la necesidad del amor, la necesidad de la atención, el sentirse olvidados, o el hecho de que los padres muchas veces no los escuchamos, hermanos, el hecho de que los comparemos con otras personas, con otros amiguitos, hermanos, todo eso tiene, hermanos, una carga, un peso extra que se les está agregando a la vida de los niños, hermanos, y crecen con ansiedad, no crecen, hermanos, con confianza en el Señor, se sienten sin valor, les afecta, hermanos, lo que va a pasar con ellos en el futuro y les cuesta ver, hermanos, la mano del Dios amoroso en sus vidas, porque, hermanos, no reciben el cuidado muchas veces y el ejemplo en la casa. Pero la invitación del Señor es la siguiente, hermanos: venid a mí, dice el Señor, venid a mí. Y Él no dice, hermanos, llévatelo solo, o esa carga que tú tienes, cárgala solo. No, Jesús nos ofrece, hermano, una relación personal. Y allá en Juan capítulo 6, versículo 37, el Señor Jesucristo dice que el que viene a Él, hermanos, no lo echa fuera. El que viene a Él no lo echa fuera, hermanos. Mira lo que dice Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice, hermano. Es el Señor. Él se llevó, hermanos, todo sufrimiento en la cruz. Él llevó ahí, hermanos, todas las debilidades, todas las ansiedades las llevó ahí. Y el secreto más explícito, hermanos, más claro, lo da Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echemos todas estas ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Ok, hermano Kevin, ok, pastor, ¿y cómo debo de echar esa carga en el Señor? Enséñenos, ¿qué dice la palabra del Señor? Yo me di cuenta que el domingo pasado estuvieron hablando de la oración. Hermanos, es en oración. Usted y yo podemos decirle al Señor lo que le diríamos a cualquiera, hermanos, cuando sentimos, hermanos, que estamos a punto de tirar el tapón, como decimos en mi país. Ustedes han visto, hermano, aquellos troques cuando van bien pesados en las cuestas y bien cargados. Y de repente la aguja de la temperatura comienza a subir. Hermanos, cuando el motor ya no tiene la capacidad para poder enfriarse a sí mismo por medio del radiador, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el radiador pide el tapón, porque ya no aguanta la presión, ya no aguanta, hermano, la cantidad de temperatura a la que él está siendo sometido. Y muchas veces, hermano, el ser humano también le pasa eso. Nosotros podemos ir al Señor en oración y decirle al Señor: Señor, ya no puedo. Digámosle eso al Señor: ya no podemos, Señor, estoy aquí, me pongo en tus manos, me entrego delante de ti, ayúdame. El Señor conoce su necesidad, hermano, pero usted tiene que ir al Señor, doblar sus rodillas. Tenemos que ir al Señor y ponernos ahí ante el pie de la cruz y decirle al Señor: Señor, llévate mis preocupaciones, llévate mis ansiedades, llévate mis temores, llévate, Señor, todo esto que me está preocupando, tómalo, Señor, yo lo pongo hoy ante el pie de la cruz, Señor, y yo confío en tu misericordia y que tú me vas a dar la fuerza y que tú me vas a dar la fe para poder continuar, para poder salir adelante. Tu palabra me dice que tú fortaleces al cansado y multiplicas la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, dice su palabra, hermanos. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa del Señor. Así que una forma práctica, hermanos, una forma muy sencilla de despojarnos de todo peso, hermanos, es llevarlo al Señor en oración y tener fe en Él, hermanos. Orar y creer que Él responde, que Él actúa, hermanos, ante la necesidad y la petición que nosotros estamos haciendo. Su palabra nos dice, hermanos, que su oído está atento, que sus ojos están abiertos al clamor que se levanta en este lugar. Otra cosa, hermanos, es siendo obedientes. Hermanos, nosotros amamos al Señor y buscamos al Señor porque Él es el único digno de ser honrado, de ser amado, de ser glorificado y de ser alabado. Pero hay algo, hermanos, que nosotros nunca debemos de olvidar, hermanos, que el Señor bendice a la obediencia. La obediencia, hermanos, nunca se quedará sin fruto. La obediencia será como una semilla que usted siembra y que en un determinado momento usted va a recoger esa cosecha, hermanos. ¿Se acuerda usted de lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel allá en el desierto? Las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia.
Hermano, la obediencia trae consecuencias. Y la consecuencia de la obediencia son las bendiciones del Señor. Así que la obediencia, hermanos, ir en obediencia al Señor, después de orar, de creer, escuchar la voz del Espíritu Santo, hermanos, que nos guía, que nos ayuda, hermanos, a rendirnos totalmente al Señor, de tal manera que Él produce en nosotros aquella vida, hermanos, de adoración, aquella vida de santificación, aquella vida de consagración. Hermanos, cuando nosotros oramos, creemos en el Señor y dejamos, hermanos, que el Señor sea quien nos guíe, hermanos, ahí, hermanos, nosotros vamos a darnos cuenta que iremos soltando todas aquellas cosas que nos limitan, todas aquellas cosas que nos estancan en nuestra relación personal con Cristo, hermanos. ¿Y sabe cuál es la promesa del Señor? Después de hacer la invitación a todos y decirles que vengan a Él, Él dice, hermanos, en el versículo 29, hallaréis descanso para vuestras almas, dice su palabra, hermanos. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Cristo para cada uno de nosotros, hermanos. Él no promete que se acabarán los problemas, hermanos. Eso no lo dice la Escritura. Él dice, hermanos, que hallaremos descanso para nuestras almas en medio de la cuesta tan difícil que usted vaya pasando y que nosotros vayamos avanzando, hermanos. No habrá ausencia de problemas. Lo que el Señor nos promete es que tendremos paz, hermanos. Es que tendremos consuelo, hermanos. Y el Señor dice, aprendan de mí. Ahí vamos a ver en el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Usted ha visto, hermanos, a un buey, aquel animalito, ¿verdad? Que es para romper la tierra, que jala las carretas y todo ese tipo de cosas. Usted lo ha visto a ese animalito que cuando le ponen la yunta trabaja solo, cuando le ponen el yugo. No, ¿verdad? Trabaja con otro. Y por lo general, al más joven, al nuevo, al novato, lo ponen con uno que es más experimentado, uno que es más dócil, uno que es más obediente, uno que es más educado, ¿verdad? Lo ponen siempre a trabajar con el otro. ¿Para qué? Para que el otro le enseñe al otro cómo trabajar. Pues ¿saben qué, mis amados hermanos? El Señor dice que aprendamos de Él y que tomemos su yugo, dice, hermano. Usted no tiene que ir jalando esa carreta pesada solo. Hermano, tome el yugo de Cristo. Tome el yugo con Cristo y Él lo va a guiar a usted y Él nos va a guiar a nosotros, hermanos, a saber cómo sobrellevar esas situaciones difíciles, a saber cómo sobrellevar esas preocupaciones, hermanos. Él, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermano, guardará nuestros corazones, dice, hermanos, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay un pasaje, hermanos, que me encanta. Es el libro del profeta Isaías, hermanos. El capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué el yugo del Señor es fácil y por qué su carga es ligera, hermanos? Porque Él es el que carga esa carga pesada, hermanos, por nosotros. Porque ya no caminamos solo. Porque hay dificultades, pero usted no tiene que caminar con esas dificultades solo. Es el Señor quien caminará con usted, hermanos. Como esos dos bueyes unidos en un mismo yugo. El fuerte, que es Cristo, hermano, lleva la carga del débil. Y lo ayuda, hermanos, a ir caminando paso a paso. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que fue un profeta de Dios? Primera de Reyes, capítulo 19. Oiga, hermano, un profeta de Dios que se paró en nombre del Señor en el monte Carmelo ante 450 profetas de Baal. Y él hizo un altar, agarró los bueyes del sacrificio, los partió en pedazos, hizo una zanja, puso las piedras, todo el agua de la zanja, chorrió todo el altar con agua, hermano. Y la situación era que el Dios que respondiera con fuego desde el cielo, ese era el Dios verdadero. Y se juntaron los falsos profetas, los profetas los falsos profetas, hermanos, de los dioses paganos, y comenzaron desde la mañana hasta la tarde
a bailar con sus danzas, a zanjarse con cuchillos, hermanos, a hacer sus rituales para que Baal respondiera, hermanos, la petición de ellos. Y Elías era ese profeta, hermanos, que oraba al Señor, solamente se arrodilló delante del altar, dice la Escritura, y le dijo: Señor, solamente muéstramenles que esto que estoy haciendo es porque tú me lo has ordenado y tú eres el verdadero Dios. Y la Escritura dice, hermanos, que en ese momento, hermanos, descendió fuego del cielo y el altar, juntamente con las piedras y el holocausto, la leña, todo lo que había, hermanos, se consumió. Y la gente dijo: Jehová es el verdadero Dios. Ese hombre, hermanos, que Dios usó poderosamente, ¿sabe qué fue lo que pasó? En un momento se dio cuenta que había una mujer que lo perseguía y que quería quitarle la vida. Y él vino y se metió en una cueva, hermanos, y tenía temor. No le tuvo temor a 450 hombres, hermanos, profetas satánicos, hermanos, paganos. Y le tenía miedo a una mujer y se escondió en una cueva. Y resulta, mis amados hermanos, sí, dice el hermano. Miren, amados hermanos, esto que les quiero decir. Ahí les va. No aguantan nada, dice el hermano. Oigan esto, hermano. Ese hombre se sentó debajo de un enebro, ¿se acuerdan ustedes? Capítulo 19, Primera de Reyes. Se sentó en un enebro y ¿saben qué le dijo al Señor? Señor, quítame la vida, le dice. Ya no quiero seguir viviendo. Pero cuando nosotros vemos todo ese pasaje bíblico, hermano, el profeta entró en una depresión muy profunda. El profeta no quería, hermanos, continuar con su vida, no tenía propósito su vida. Dios lo había usado poderosamente. Él no le encontraba sentido a la vida, no le encontraba propósito. Ya todo había acabado. ¿Y qué es lo que nosotros vemos, hermano? Lo primero que nosotros vemos es que Dios lo alimentó. Lo segundo, hermano, es que Dios lo animó. Y lo tercero, hermano, es que Dios lo levantó. Así que hoy, hermanos, si necesitamos fuerzas nuevas, hermanos, así como el profeta dependió totalmente de Dios y fue él el que lo hizo, hermano, el profeta no tenía ninguna fuerza. Él lo que quería, hermano, era que se le apagara la luz. Eso era lo que él quería. Nosotros debemos venir y poner nuestra confianza en Cristo el Señor, hermanos. No solamente hoy, cada mañana, hermanos. Hay situaciones en el trabajo que nos cargan. Hay situaciones en la familia que nos cargan, situaciones con los hijos que nos cargan, situaciones difíciles, hermanos. Pero cada mañana, hermanos, nosotros debemos de ir al Señor y ponerle nuestras vidas en las manos al Señor. La vida de nuestro matrimonio, de nuestros seres queridos, la vida de nuestros hijos, hermanos. Todas las cosas, ponerlas en las manos del Señor. Y eso nos ayudará, hermanos, a llevar y a vivir con esas cargas de manera ligera, hermanos. El Señor alivianará, hermanos, aliviará esa carga pesada con la cual usted o yo hemos estado pasando. ¿Sabe qué dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo. Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Así dice el Señor, hermanos. Usted no tiene por qué seguir sufriendo, usted no tiene por qué seguir batallando solo, hermano, con una carga pesada. Romanos 8:28 dice, hermano, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todo esto es, hermano, ¿sabe para qué? Para que usted glorifique al Señor, para que usted adore al Señor. Hermanos, descansemos en esas promesas del Señor y confiemos en la soberanía de Dios, hermanos. Es una doctrina preciosa y poderosa de nosotros los cristianos, hermanos, la soberanía de Dios. Y yo se lo decía al hermano Rafael antes de que el hermano Rafael se enfrentara a la cuchilla, como decimos nosotros, allá, a su intervención quirúrgica. Hermano Rafael, nosotros confiamos en la soberanía del Señor. Y lo único que dice la soberanía del Señor, hermano, es que Dios reina, eso es lo que dice. Él está sentado en su trono. Él tiene control de todas las cosas, hermanos. No todo se resuelve de inmediato, hermanos, pero sí todo está bajo el control de Dios. Sí, el descanso verdadero viene, hermanos, cuando nosotros aprendemos a depositar esas cargas. En unas palabras sencillas, a soltar todo aquello, hermanos. A soltar todo aquello, hermanos, que hace que nosotros perdamos, hermanos, el control que Dios tiene que tener. Nosotros tratamos de controlar aquello que es incontrolable, hermanos. Y esto debe ser una práctica constante. No basta una vez, hermanos.
Cada día necesitamos ir ante la cruz de nuestro Señor y depositar nuestras cargas al pie de la cruz de Cristo, hermanos, y hallaremos descanso cada día para nuestras almas. Hermanos, Jesús no nos promete una vez más una vida sin cargas, sino, hermanos, una vida, hermanos, donde no estaremos solos. La cruz nos recuerda, hermanos, que Él mismo tuvo que llevar la carga más pesada, hermanos, que cualquier hombre y que cualquier mujer puede cargar. La carga del pecado, hermanos. La carga del pecado de todos nosotros. ¿Cómo no podemos confiarle la carga de cada día, hermanos, de nuestras vidas? ¿Cómo no podemos confiarle cada día las preocupaciones, hermanos, que nos agobian cada día? Cristo nos dice, venid a mí. No está lejos de nosotros, hermanos. No nos quedemos lejos, hermanos. Acerquémonos a Él. Y Él, hermanos, nos hará descansar, dice su palabra. Hermanos, esta es una ecuación de 2 más 2 son 4. Estamos cargados, Cristo nos invita, nos acercamos a Él y Él quita nuestra carga. Estamos cargados, no nos acercamos a Cristo, continuamos con el mismo peso. Eso es una ecuación muy sencilla. 2 más 2 son 4. Iglesia, iglesia del Señor, ¿qué te está robando la paz? ¿Qué es lo que estás cargando escondido? ¿Qué es lo que estás cargando solo? Hoy es el día para poner esa carga ante los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a invitarles, hermanos, que nos pongamos de pie. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Y hagamos una oración de confesión en esta hora, hermanos. Y pidámosle al Señor encontrar ese descanso que Él promete, hermanos. No solamente el descanso de nuestro cuerpo, no solamente el descanso de nuestra mente, hermanos, el descanso de nuestra alma. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, cargados muchos de nosotros, abatidos, angustiados, Señor. Muchos nos sentimos culpables, Señor. El pecado nos asedia, Señor, y hay tantas cargas y situaciones difíciles, preocupaciones, Señor, enfermedades, deudas, Señor, falta de empleo, Señor, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, Señor. Tantas cosas que queremos hacer y nos frustramos, Señor, porque no encontramos el tiempo, porque no encontramos muchas veces, Señor, cómo realizarlo, Señor. Y tratamos, Señor, humanamente y torpemente, Señor, de encontrar algo, Señor, que pueda ayudarnos un poco a remediar el dolor y la fatiga del pensamiento y la carga, Señor. Hoy queremos venir a ti, Señor, con un corazón sincero, Señor. Queremos venir a ti, Padre Celestial, a depositarte todas nuestras cargas delante de tu altar, Señor. Ante la cruz de nuestro Señor queremos depositar, Señor, todo aquello, Señor, que nos agobia, Señor, que no nos hace caminar tranquilos, Señor, que no nos hace descansar confiadamente, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los que la edifican, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan, en vano, Señor, velan aquellos que tratan de guardar la ciudad, Señor. Te necesitamos, Cristo Jesús. Te necesitamos, Señor, tu consuelo, tu perdón, la sanidad que proviene solamente de ti, mi Dios amado. Hoy acudimos a ti, Señor, y depositamos todas nuestras cargas delante de ti en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta oración no sea algo mágico, Señor, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, produciendo ese fruto, Señor, de santidad, Señor, que nos acerca a ti, que nos ayuda, Señor, a despojarnos de todo peso de la vida antigua, Señor, y a consagrarnos cada día más a ti, Señor, esa vida que tú quieres que nosotros vivamos, Señor, no comparándonos los unos a los otros, Señor, sino queriendo ser cada día más conforme a la medida de la estatura del varón perfecto, Señor, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor.
Oh Dios mío, llénanos de ti, llénanos de tu presencia, llénanos de tu paz, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Señor, satúranos con tu presencia, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que te necesitamos, Señor, que nos hemos encontrado cansados, que nos hemos encontrado, Señor, agobiados, Señor, que no sabemos por dónde comenzar. Oh Dios mío, que hemos tenido, Señor, crisis espirituales, Señor, una bancarrota espiritual, Señor. Muchas veces no hemos sabido, Señor, cómo levantarnos, Dios amado. Hoy estamos aquí delante de ti, suplicándole, Señor, suplicándole, implorándole, Señor, que pueda producir en nosotros vida, Señor, esa vida que produce tu palabra, esa vida que produce tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, de tal manera que podamos ser un testimonio para tu gloria, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, te necesitamos, Señor, acudimos a ti, mi Dios amado, porque no podemos hacer nada separados de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a consagrarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que nosotros seamos, Señor. Que tu Espíritu Santo taladre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que podamos consagrarnos, Señor, para que podamos amarte, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia con nosotros, Señor. Quita toda dolencia, Señor. Llévate toda carga, Señor, toda preocupación de nuestras vidas en esta hora, Señor. Que sea tu Espíritu Santo consolando las vidas, sanando las dolencias, Señor. Todo temor, Señor. Fracaso, Señor. Cargas y situaciones del pasado, Señor, con las que muchas veces venimos cargando por décadas, por años, Señor, por semanas, por días, Señor. Abusos del pasado, Señor. Situaciones difíciles en el hogar, de violencia y tantas situaciones, Señor, que muchas veces no contamos, Señor, por temor, por miedo, Señor, por vergüenza, Señor. Venimos a ti, Señor, porque te necesitamos cada día, Padre Santo. Confiamos en tu sacrificio glorioso, Señor, en las fuerzas que provienen de ti, Señor, que nos ayudan a caminar, Señor. Tú eres aquel divino compañero del camino, Señor, que nos guía de la mano para llevarnos a un puerto seguro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos, que la paz del Señor, que la bendición del Señor esté con cada uno de nosotros en esta semana. Que Dios les bendiga en su trabajo, que Dios les bendiga, hermanos, en sus labores cotidianas, que Dios les bendiga en su hogar, que Dios bendiga la provisión de su mesa, hermanos. Que Dios les bendiga de manera especial, Dios guarde sus vidas, la vida de sus hijos, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús.